Bueno, volviendo al tema. Este socket que hemos creado, como les dije, automáticamente pueden conectarse a un puerto, en este caso el 80, que es el orientador, lo que es el servicio HTTP, y a una IP cualquiera. El puerto efímero nos asigna el sistema operativo y como les mencionaba, está entre estos dinámicos o privados. Por eso nos otorga estos números tan grandes. Puede ser 42.754 por decirles. Y es acá cuando nos sale, ¿no? O el por qué tenemos esos puertos. Este es un puerto efímero que trabaja de forma directa con nuestro socket al crearse, con nuestro socket cliente al crearse, al unirse al socket servidor. No trabajan con el mismo puerto de alguna forma. No, no es así como funciona. Otra característica en cuanto a lo que es UDP, esto bueno, aplica a UDP y TCP como tal. Podemos decir que en este sentido las librerías, bueno, no las librerías, los métodos, que son el send to, el receive y demás, es de alguna forma unilateral. Acá vamos a hacer una pequeña analogía también del protocolo acá mismo, para no redundar. Ya. Cuando nosotros hacemos una petición a un servidor UDP, este caso sería TCP, pero si fuera UDP, acá lo vamos a borrar. Así, del computador acá, le buscamos le buscamos con el puerto y, bueno, este puerto lo vamos a borrar por el momento. Con el puerto de DNS, ¿cuál es? No sé si recuerdan, a ver, vamos a buscar. Puerto DNS, el 53. Con el puerto del DNS, por decirles, y es UDP. Cuando nosotros buscamos al servidor, directamente le hacemos la solicitud con el send to, que es el que crea el socket. Esa solicitud solo viene acompañada del 10.1.0.11 en el puerto 53. ¿Y qué le decimos? Hacemos un query directamente. No, no le saludamos, no preguntamos, nada. Hacemos un query. Este query es acá, la conexión del cliente. ¿Y qué nos responde el servidor? El servidor directamente tampoco le interesa y nos envía a nuestra IP, en este caso es 10.122. En el puerto efímero también cabe recalcar que es el 42.754. Y acá nos da la respuesta, ¿no? Respuesta. Es así de simple cómo trabaja o cómo funciona el protocolo UDP. A la pregunta, la respuesta, obviamente es una transacción bilateral de ida y de vuelta, pero no tiene más, no está especificada en el protocolo, más allá de la cabecera que tiene longitud y el checksum y demás, pero es en el propio computador, o sea, es del propio paquete, pero no tiene otros tipos de altercados, ¿vale? Decir, por ejemplo, eso lo vamos a ver en el protocolo TCP. Si este paquete se pierde o deja de funcionar, nunca nos va a responder el servidor y no vamos a saber cuál ha sido el problema. TCP corrige estas cosas. TCP tiene todo un trasfondo
de otros protocolos y algoritmos que solucionan esto. Eso lo vamos a ver a detalle en un momento. Pero en UDP simplemente lanzamos el query al puerto y con la IP y automáticamente nos tiene que devolver la respuesta. Es por eso que lo hace un método, un protocolo eficaz, obviamente orientado a la no conexión, pero que podemos con este método send-to, que es el que envía, y con el receive, que es el que nos da de vuelta, el que esperamos, tener y dar al programador un control total sobre el programa. En este sentido, no podemos hacer, mejor dicho, podemos hacer lo que deseemos en este sentido con el protocolo. Este datagrama también, cabe recalcar que no tiene lo que es la fragmentación o incorporado el orden, porque no interesa que cuál es primero, ¿no? Como pueden ver, solo son datos que se envían para la pregunta, la pregunta, la respuesta, nada más. Al contrario, en TCP vamos a ver que sí es necesario un orden. Es por eso que no existe la fragmentación. Sí existe, pero a nivel de capa 3 y no controlado por la capa 4. Obviamente, si hay un protocolo, o sea, perdón, no un protocolo, si hay un datagrama demasiado grande, UDP no lo fragmenta. El protocolo IP de capa 3 sí lo fragmenta. Y al protocolo UDP no le interesa si ha llegado completo, no ha llegado completo, nada. Simplemente lo trabaja y ya. Con el receive lo ensambla. Esto es a nivel de capa 3. Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Hay un compañero que tiene el micro prendido. Bueno, ni importa. En cuanto, vamos a adentrarnos también en protocolos que están con el compañero. Vamos a adentrarnos un poco a modo de teoría y en lo que es los ataques por inundación, también para que se entienda, los llamados floods o inundación como tal. Como podrán ver, nosotros, como el servidor, acá lo voy a poner, todo el tiempo estamos en modo listening, ¿no? Como cuando creamos el socket. ¿Qué significa? Estamos en escucha y que evidentemente no se va a conectar un cliente, se van a conectar varios clientes, muchos clientes, y todos al puerto 53. Es por ende que, por ejemplo, nosotros podemos hacer un ataque por inundación, en teoría. Ya empieza desde acá, ¿no? Lo que es el ciberataque y la corrupción. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Podemos de alguna forma hacer que varias computadoras envíen eh, al puerto 53 peticiones, de la que sea, no solo queries, ¿no? O sea, lo que sea, pero que sea al puerto 53. El servidor está totalmente disponible para albergar, digamos, de 100 a 1000. Depende obviamente de sus recursos. Pero si, digamos, y hay softwares, hay programas para enviar 100 peticiones por segundo, y en el lapso de unos 10, 15 segundos lo puedes sobrecargar. ¿Y cómo sobrecarga? Al devolvernos la respuesta en el servidor, utiliza otro protocolo efímero, otro puerto, perdón, no protocolo, para poder devolvernos. Y como pueden ver, es un número finito de los puertos que tenemos como sistema operativo. Acá arriba lo vimos, que es hasta este. Vale decir que tarde o temprano puede agotar las respuestas. Nuestro servidor se va a ver totalmente inundado. Cuando esté inundado, nosotros normalmente respondemos con un ICMP, destino inalcanzable. Este protocolo es más que todo de capa 3. Y bueno, básicamente ya no podríamos responder. Lo que actualmente se hace y lo que la mayoría de los UNRFs, el 793, si no me equivoco, establece, es evitar la respuesta obligatoria cuando el servidor se encuentre con con varios clientes conectados y con varios puertos del servidor ya concluidos.
y por ende este no responde. Eso es para evitar este ataque no por inundación. Como pueden ver ya hablando en este tema y viendo las analogías, ya existen muchas formas, y más adelante vamos a ver muchas formas de poder burlar o perjudicar o arruinar esto, ¿no? Eso es en cuanto al UDP. Ya no vamos a hablar más de UDP a detalle porque no hay mucho que hablar. Todo esto sería el UDP. Lo vamos a ver a detalle en el Wireshark en un momentito, cuando acabemos el TCP más tarde. Ojalá acabemos hoy. Pero todos estos datos, toda esta cabecera y todas estas palabras reservadas son básicamente sencillas. Está la longitud de la cabecera, el checksum, que ya lo mencioné, que es el complemento a uno y a 2 para comprobar que la cabecera ha llegado incorrupta, o sea, que ha llegado de igual del emisor al receptor. El protocolo, obviamente, la longitud de la cabecera UDP, esto es ya en la pseudo cabecera. Obviamente, el origen del puerto y el puerto de destino. Básicamente eso. ¿Alguien tiene alguna duda respecto al protocolo UDP y a todo el contexto que lo engloba? Todo claro. Ah, súper. Vamos a pasar ya al protocolo TCP. Este protocolo TCP es el más utilizado en Internet, el que más vamos a ver y es el que más, el más trabajado, se puede decir. Bueno, como dato principal, como dato principal, solo es de 2 a 2. O sea, solo es entre dos, ¿no? Solo es entre dos. No es ternario como en el de correo electrónico. UDP, por ejemplo, se puede usar de varias formas, alterando, ¿no? A manera de programación. Como les mencioné, el programador tiene todo el control respecto al protocolo. En cambio, en el protocolo TCP no es totalmente restringido. Solo es entre dos, el cliente y el servidor. Es lo primero que vamos a ver. La multiplexación es básicamente lo mismo. Eh, es lo mismo en cuanto a lo que es multi-homed, en cuanto a lo que es el protocolo UDP. Voy a volver a copiar esa imagen del... Es lo mismo hablando de lo que es de la multiplexación. Puede tener varias interfaces, pero desencadena en un solo TCP, que es solo un canal, donde todo el TCP, todos los paquetes TCP van por ahí. De ahí lo multiplexa a sus diferentes aplicaciones, ya sea por el puerto conocido. Acá es donde entran las diferencias. Este ya establece eh, y cierra conexiones. Al otro no le interesaba, el otro simplemente daba una pregunta y esperaba la respuesta. Pero este ya establece y cierra conexiones, ya sea del lado del cliente o del servidor, más comúnmente del cliente. Todos estos algoritmos que menciono, todas estas formas de trabajo que menciono, son fácilmente explicadas, pero lo vamos a ver a nivel de algoritmo y a nivel de trabajo de forma técnica, que son muy complicadas. Hace también lo que es un control de errores. Como les dije, puede haber errores de que se pierde un paquete, de que tarda demasiado, el internet es lento, de que se ha desconectado la luz, lo que sea. Hacer una retransmisión de los paquetes, ¿no? De retransmisión de perdidos
o duplicados. Y también hace una gestión del flujo eh, mediante los buffers o ventanas en español, ¿no? O, bueno, buffer es como almacenamiento. Tiene una ventana, eso lo vamos a ver en Wireshark. Todo esto puede efectuar lo que son un control de congestión. eh, Obviamente de sus segmentos, ¿no? Todo esto puede ser un control de congestión de sus segmentos que tiene. Luego también en el protocolo UDP, como les mencioné, no interesaba si llegaban en orden o en desorden, no le interesa como tal al protocolo UDP, acá sí nos interesa. Hace envíos, ¿no? Que sean eficientes. Organización de envíos, cosa que haga eficiente la transmisión. Vamos a enumerar los segmentos. Y es acá donde ya entra la cabecera. Acá vamos a ver. TCP header. La cabecera es totalmente distinta a lo que hemos visto. Y vamos a entender detalle a detalle. Lo vamos a agrandar. Y ya. Espero que se vea claro. Tal vez no mucho. Podemos ver que como datos similares están el puerto origen y el puerto destino. Y acá es donde entra el sequence number, que es un número de secuencia, que lo vamos a llevar a detalle en un momento. Eh, Todos estos campos se pueden visualizar con el sniffer de Wireshark, como lo vimos pasadas clases y como lo hicieron en el laboratorio. También lleva un campo, la cabecera que se llama acknowledgement, número de acknowledgement. Ahorita todos estos parecen cosas raras, lo vamos a entender con la analogía en un momento. Número de acknowledgement es el acuse de recibo que se conoce, o reconocimiento, número de reconocimientos también. Tiene una cabecera una longitud de cabecera, que es de 4 bits, para hacer referencia a su cabecera como tal. Tiene unos bits reservados para los flags. Estos flags son importantes. Tenemos como flags el synchronize, que es para inicializar una sesión TCP, o sea, una conexión. Tenemos el flag fin, que es para finalizar, de finish. Un reset para desconexiones imprevistas, el acknowledgement y otros más, ¿no? Tenemos un Windows size, que es un tamaño de ventana. Eso es para el control de flujo que les mencionaba. Es el tamaño de buffer esperado. Tenemos evidentemente igual que en el UDP un checksum, que igual es el complemento, un checksum, un asegurador matemático en binario, como les mencioné, un punto urgente. Bueno, esos son para cuando hay el flag urgente, existe ese flag en TCP cuando queremos enviar algo de forma rápida. Tenemos una parte para las opciones. Acá es donde entra la fragmentación. En TCP sí podemos fragmentar. Y los datos como tal. Vamos a hablar del número de secuencia. Se conoce con sequence en inglés. Lo vamos a ver con las letras mayúsculas SEC en el Wireshark. Este sequence es un número. Vamos a comenzar diciendo que es un número aleatorio. En realidad no lo es, pero a manera de entender. Wireshark nos hace entender eso, nos oculta el número. Eh, un momentito.
El sequence number es básicamente, ¿cómo explicarlo? A ver, vamos a hacer la analogía directamente. Bien, más allá. El sequence number es un número asignado por el sistema operativo que se que comienza obviamente en cero y termina en un número demasiado grande al término de 4 horas. Va incrementando cada segundo en uno, cada no sé cuántos microsegundos. Es muy rápido. Cada 5 o 4 microsegundos en un RFS está. Este número de secuencia, como bien lo mencioné, va incrementando, pero nos sirve para identificar los paquetes, para enumerarlos, lo que les decía. Ya no son paquetes, son segmentos. Esta parte tal vez sea un poco rara, pero espero hacerme entender lo más posible. Es un número para contar, un número de conteo como tal. Cuando nosotros enviamos varios segmentos, se van sumando, pero no en uno, se van sumando eh, el tamaño del paquete. Vale decir que sigue esta lógica, sequence más el, más la longitud en bytes del segmento. Esto sería para que se entienda. Este número de secuencia eh, lo administra, como les mencioné, el sistema operativo. Acá ya vamos a entrar directo a lo que es la analogía del TCP. Obviamente es muy similar a lo trabajado antes con el UDP. Pero cabe recalcar que aquí hay un handshake, saludo a 3 manos, que lo vamos a ver en un momento. Cuando esta persona va a hacer un socket, evidentemente, y se va a conectar, acá le vamos a poner nombres para entender bien, va a ser el 100 o el 10.1.1.6 en el puerto 80, que es el protocolo HTTP en la capa de aplicación. Así. Y este cliente quiere conectarse acá. Para conectarse este cliente, le hace una consulta, lo mismo que en el UDP, pero la diferencia es que acá tiene que presentarse, o sea, no solo tiene que hacer la consulta, tiene que establecer conexión. Vale decir que tiene que decir como hola, digamos. Eh, pero esto a nivel técnico lo vamos a ver ya con el sequence. Le va a decir eh, cuál es su número. Acá esto, así van a entender. Le va a decir que su número de secuencia es 100 y se va a presentar con el flag synchronize. Y el servidor ya, va a decir ya, está bien, y le va a responder. Pero todavía no le ha pedido nada, no solo le ha dicho que se está presentando. Por eso el saludo a tres vías. Le va a responder, está bien, le va a decir un acknowledgement con el 101. Ahorita voy a explicar esto. Un acknowledgement, le va a enviar el flag synchronize, le va a enviar el flag acknowledgement y le va a enviar también su número de secuencia, que va a ser 300.
¿Qué significa todo esto? La computadora, nuestro cliente, o sea, nosotros, vamos a decir que queremos conectarnos a un servidor HTTP. El servidor HTTP trabaja por ende por el TCP. Vale decir que tenemos que establecer conexión. Por ende, nosotros le vamos a decir, aparte de enviarle el puerto y todo lo antes mencionado, ¿no? En UDP, que igual se hace lo mismo, le vamos a enviar un flag, es una bandera, que vamos a decir que queremos sincronizar. Y le voy a decir que actualmente estoy con el número de secuencia 100 en mi computadora. Como les dice, esto va recorriendo todo el tiempo en un lapso de 4 horas más o menos. Obviamente no es un número tan pequeño, es un número muy grande, lo vamos a ver en Wireshark. Ya, el servidor me va a decir, está bien, el acknowledgement es el acuse de recibo. Espero que me envíes como siguiente número de secuencia 101. Y me dice, y me envía el flag que igual quiere sincronizarse conmigo y que me está enviando el acknowledgement también como bandera, dos banderas. Y me dice que el servidor está en la secuencia 300, el servidor como tal. Por ende, yo le tengo que responder también. Y le digo, está bien, le envío mi secuencia, que evidentemente es el 101. Le envío el acknowledgement que espero, que tiene que ser más o menos el 301. Y le envío el flag ACK. Y ya he establecido una conexión con el servidor. ¿Por qué? Porque mi número de secuencia primero era 100. Él esperaba el 101 y efectivamente le voy a enviar el 101. Él, su número de secuencia es 300 y él espera que le envíe 301. Evidentemente le estoy enviando 301. Después de hacer esto, recién el servidor, eh, me he conectado al servidor. El servidor ya me ha aceptado. Después de esto, recién le voy a enviar el dato que quiero. No antes. Aquí viene el dato. ¿Se ha entendido esta parte o tienen alguna duda? Esta parte es un poco, sí, rara, pero si se entiende, estupendo. Si tienen alguna duda o pregunta, este es el momento. Esta parte tal vez no es, siempre es difícil explicarlo claramente. Es por eso que se ha trabajado en el dilema de la comunicación, es por eso que existen las capas para poder para hacer esto más sencillo. ¿Por qué diablos hemos hecho todo esto? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué estoy enviando una ACK, un sequence y manejo este tipo de datos? Esto viene acá arriba. Primero establecemos y cerramos la conexión. Sirve para lo que es el control de errores, retransmisión de perdidos o duplicados, que luego vamos a ver esos casos. Obviamente existen muchos casos. En la gestión de flujo todavía no, pero acá ya viene en la capa, en la cabecera, perdón, con el window size, el tamaño de ventana y el buffer esperado. Si hacemos un control de gestión también con eso, con el buffer, porque no podemos sobrepasar el buffer. Y obviamente alguna organización de BIOS, luego lo vamos a ver al fragmentar. Pero es así como funciona básicamente. Ahora vamos a ver casos hipotéticos. A ver, quiero ver si se puede copiar lo mismo. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, esta parte es importante. No más. Creo que se va a volver a cortar. Espero que no. Más un rato. Ahora, en el caso normal, digamos que, bueno, voy a hacer nomás otro dibujo. Quería explicarlo acá, pero va a ser mejor hacer otro. Digamos que yo le hago lo mismo. Le envío el synchronize. Ya no voy a hacer específicamente como arriba. Es lo mismo, obviamente.
Le envío el flag, el servidor me responde eh, con el acknowledgement. Pero ¿qué pasaría si por alguna razón el servidor se desconecta, está muy saturado o algo y esto se pierde? Nunca llega. Yo, por ejemplo, todo el tiempo estaría esperando, ¿no? Y no podría de alguna forma controlar esto. Esto ya sería como un bug, digamos, como un error que no podría solucionar. Acá le envío la secuencia 100 y el servidor nunca me responde porque este paquete se ha perdido. Y yo, digamos, mi computadora va a asumir que me ha que me ha respondido y le envía esto. El servidor, por ende, tendría que responderme con un mensaje. Es acá donde entra el control de errores. Como mi computadora no ha recibido ningún paquete de confirmación de acknowledgement de mi Synchronize, empieza ya a ver lo que es el timeout. ¿Qué es el timeout? Al hacer cada uno de estos pedidos, empiezo a correr un cronómetro, obviamente a nivel de sistema operativo, es de muy bajo nivel, entre este y este, para mantener un margen de espera. Este margen de espera me dice que a algún tiempo ya establecido por el sistema operativo, esto la verdad no se puede modificar también, creo, no estoy muy seguro, pero creo que no se puede, voy a volver a reenviar el mismo paquete de Synchronize con la misma secuencia, porque nunca me ha llegado su paquete de su segmento de aceptación del servidor. ¿Qué va a pasar? Le voy a volver a enviar después de un tiempo. Lo mismo, el Synchronize. Ese es uno de los fáciles. ¿Cuál es uno difícil? Digamos que el acknowledgement ha llegado normal. Todos estos son problemas que ya se han pensado, por eso lo estamos haciendo, y todos estos problemas ya tienen solución, pero aquí vamos a ver cómo lo solucionan. Me envió el acknowledgement, yo le vuelvo a enviar, yo le envío el ACK de nuevo. Acá es el ACK y el synchronize, también cabe recalcar, y aquí solo es el ACK. ¿Qué pasa si, digamos, yo pierdo, mi computadora no le envía el ACK final? Básicamente lo mismo, espera un tiempo y no, como no le llega, lo va a reiniciar el cronómetro, va a esperar al timeout y va a volver a surgir. Pero esos son los riesgos sencillos, ¿no? De que se pierda totalmente. Pero ¿qué pasa si después de mucho tiempo le llega? No mucho tiempo, ¿no? O sea, unos segundos después, que en la computadora es mucho tiempo, ya me envió el acknowledgement y ya me llega el otro. Automáticamente puede ocurrir el siguiente error, que yo me puedo poner en fase de conectado. Obviamente tomando en cuenta que el acknowledgement y el sequence me han llegado pero a destiempo. Si me ha llegado a destiempo, ya existe el primer error de que yo al no cubrir mi timeout, obviamente ha llegado a destiempo, pero no tan destiempo, ha llegado luego. Mi sequence va a estar en otro, no, en otro número la diferencia de tiempo. Ya no voy a poder hacer la recepción y el establecimiento de la conexión va a fracasar. Ese es el otro error que existe cuando trabajamos con el saludo a tres pasos. Todo esto nos, nos permite manejar una conexión establecida. Esta conexión no viene, como también un compañero le mencioné, toda la conexión, digamos, en HTTP de la página. Cada componente lleva esta pequeña conexión. Vale decir que otra cosa común va a ser, acá vamos a ver, el cierre.
Es lo mismo. Y existen dos tipos de cierre. Eso también lo vamos a ver. El primer cierre es el cierre, de alguna forma se puede decir, el cierre concordado y el cierre inesperado. El cierre concordado es el cierre que tenemos acá arriba. Es como el saludo, pero en cierre, ¿no? O sea, en close. Acá teníamos como synchronize el más importante. Acá va a ser el flag fin de finish. Eh, ¿Quién puede? Otra gran pregunta. ¿Quién inicia el cierre? Cualquiera, puede ser el servidor o puede ser el cliente, es indiferente. Le envía, es exactamente lo mismo. Son a tres pasos. Le va a enviar, solo voy a poner el flag, pero la secuencia y el acknowledgement es lo mismo. Le envía el flag fin, este le envía el flag de acknowledgement más el fin y este del acknowledgement. Nada más. Pero este es un cierre concordado, ¿no? Existen dos tipos de cierres, el que cierra pasivamente y el activamente. Este es el pasivo. Activo y pasivo. ¿Por qué le decimos esto? Porque el activo es el que, perdón, sí, está bien. El pasivo es el que, al que le han dicho que iban a cerrar la conexión, el servidor en este caso. Y el activo es el que pide. El que pide, obviamente, como él ha pedido, le va a llegar el acknowledgement del servidor y él va a devolver un acknowledgement y se va a cerrar. Va a entrar al estado close. El TCP tiene estados, eso lo vamos a ver en un momento. Y el cerrador pasivo, el que ha dicho que le cierren, es el servidor, que va a tener el ACK de fein, pero nunca va a recibir otro, ¿no? Evidentemente, porque él ya ha cerrado. Y existe un estado para los cierres incompletos o medios, que es el estado de o moribundo, si no me equivoco, le llaman. Es un estado de cierre. Este estado de cierre es el que igual tiene un timeout, pero ya de 2 minutos, si no me equivoco, una desconexión. Eh, no recuerdo muy bien el nombre de este estado, pero es diferente y se encuentra en esto. ¿Cómo podemos ver todo esto? Entrando a nuestro terminal con el comando netstat "-n", podemos ver todos nuestros procesos. Acá lo vamos a ver. Netstat "-n". Y ahí vemos todos nuestros puertos en TCP con las conexiones en sus estados. Establecido, muerto y demás. No sé si se ve mi terminal, creo que no. Me confirman si se ve. Ahí, por ejemplo, podemos ver eh, el protocolo, los paquetes enviados, obviamente la dirección de destino.